Hola, hola, buenos días, ¿cómo estamos? Bienvenidos a esta lectura. Estamos en la primera semana, día 4, donde vamos a leer Génesis del 14 al 18. Y la verdad que está bastante hermosa la palabra que nos toca leer hoy. Y antes de que comencemos a leer, pues vamos a hacer una breve oración. Espíritu Santo, en esta hora te pedimos que dirijas esta oración, que hagas nuestro corazón una tierra fértil y que esta palabra que nos estás dando penetre en nuestros corazones. Y háblanos, Espíritu Santo, y cúbrenos con tu sangre preciosa. Y que esta palabra llegue a quien tiene que llegar, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a hablar, como les comenté, de Génesis del 14 al 18. Recordemos que ayer estábamos hablando acerca de cómo Lot se fue hacia Sodoma y cómo Abraham se quedó en su parte, ¿verdad? Y Génesis 14 dice, aconteció en los días de algunos reyes, no lo voy a leer todo, dice que estos hicieron guerra contra donde estaba Sodoma y Gomorra y algunos otros lugares. Y nos vamos a ir hasta el versículo 11, 14, 11. Bueno, primero que nada les voy a contar, ¿verdad? Se hizo una gran guerra contra ciertos países, eran 5 contra 4, y resulta que pues básicamente les ganaron la guerra. Y dice, y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Y tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes y se fueron. Entonces aquí pues no solamente tomaron los bienes de Sodoma y Gomorra, sino que ahora sí afectaron a un hijo de Dios, a Abraham. Dice, y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham. Y en el versículo 14 dice, y oyó a Abraham que su pariente estaba prisionero. Y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. Y recobró todos los bienes, y también a Lot su pariente, y sus bienes, y a las mujeres, y demás gente. Estamos hablando de que los que vinieron a atacar a Sodoma y a Gomorra debieron haber sido muchos más que los 300 que llevaba Abraham. Sin embargo, el favor de Dios iba con Abraham y podemos ver que también era un hombre valiente, que cuando se trataba de recuperar a su sobrino, no se la pensó. Armó sus criados y fue a recobrar a su sobrino. Y nos vamos a ir al versículo 18. Dice, entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Esta es la primera vez que bíblicamente se habla del diezmo. Sin que nadie se lo pidiera, Abraham decidió darle a este sacerdote el diezmo de todo. Después de que este sacerdote lo bendijo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, los cuales tomarán su parte. Es decir, no le quitó su parte a los que habían ido a la guerra con él.
Ayer platicábamos acerca de cómo Dios bendice, de cómo Dios prospera, pero de cómo es importante que nosotros no nos enamoremos de la riqueza, de la prosperidad y que entendamos que quien realmente nos bendice a nosotros como sus hijos es Dios y que no necesitamos esperar nada de ninguna otra persona, que incluso cuando Dios nos llame a regresar lo que debemos regresar, lo regresemos. Que si Dios nos manda a diezmar, diezmemos. Que no le tengamos más amor al dinero que al que nos da el dinero, que es Dios. Y que siempre le demos la gloria a Dios. Dice que Él dijo, desde un hilo hasta una correa de calzado, o sea, nada. Tomaré de todo lo que es tuyo para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Estaba ese celo de decir, yo sé quién es quien me prospera, yo sé quién me ha dado todo lo que tengo, yo sé quién me ha dado una promesa de que me bendecirá a mí y a mis generaciones. Y un rey no va a venir a decir que lo que yo tengo es porque Él me lo dio. Y saben, no tengo el versículo a la mano o el capítulo a la mano, pero me recuerda a Eliseo cuando viene un hombre muy adinerado a quererle dar ofrendas para ser sanado y que él ni siquiera sale a recibirlo y que cuando ya es sanado, que le dice que se meta 7 veces al río y sale limpio, viene y con grandes riquezas a querérselas dar y él le dice no, nada, y no toma pero nada, ni siquiera un vestido. Es que a decir verdad que hasta las cosas que nosotros tenemos que recibir de alguien más, es necesario que le preguntemos a Dios, Señor, ¿tú quieres que yo reciba esto que me están dando? O esta persona después vendrá a enaltecerse y decir que todo lo que tiene o todo lo que yo tengo es gracias a su ayuda. Y querrá robar el crédito de Dios. Entonces, esto es lo que hace Abraham. Y después de esto nos vamos al capítulo 15, donde dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será en sobremanera grande. Mira que después de que Abraham dio su diezmo y que no quiso tomar absolutamente nada económicamente de este rey, vino Dios y le dijo, no te preocupes, yo soy tu galardón, yo soy tu escudo, soy yo quien te bendice. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Es la primera vez también que Abraham ya le dice, ¿sabes qué? No tengo hijo. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él la palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino que un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, así las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Estamos hablando de que Abraham ya era bastante viejo. Pero aún así cuando le dijo, sal ahora y mira los cielos y cuenta las estrellas, así será tu descendencia. Y Abraham, que estaba enamorado de Dios, le creía. ¿Cuántas veces no será que nosotros estamos esperando una promesa de parte de Dios? Que deseamos y anhelamos tener alguna promesa de parte de Dios hecha realidad. Y que al pasar los años y al pasar el tiempo, pues a veces comenzamos a decirle al Señor, ¿verdad? Como le dijo, pues tú dices que será grande mi galardón, pero no me has dado hijos. Y él le dijo, cuenta las estrellas, y él le creyó.
Y entonces después de esto le dice, ¿en qué conoceré que le de heredar? Y le dijo que le hiciera un altar, ¿verdad? Una ofrenda. Y después de hacer la ofrenda, nos vamos al versículo 15-12, dice, mas a la caída del sol sobrecogió el sueño de Abraham, y aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Era humano y también de pronto podía tener temor. Dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación al cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y aquí quiero hacer una pausa. Dios le acaba de prometer que su descendencia será tan grande como todas las estrellas del cielo, que no se pueden contar. Pero no le encubre nada. También viene y le dice, ¿sabes qué? En algún momento tus generaciones van a ser esclavas por 400 años. Y ayer yo platicaba con un amiguito que aprecio mucho y hablábamos acerca de Dios y me decía, pero ¿cómo es eso de que oyes la voz de Dios? O sea, ¿cómo Dios puede hablarte? Y yo le decía, mira, es que cuando tú comienzas a buscar a Dios, cuando te metes en oración, llega el punto en que tú aprendes a distinguir la voz de Dios, y le ponía ciertos ejemplos donde Dios me ha hablado y yo he sabido que es Dios que me está hablando. Y quiero decirte que bíblicamente, así es. Dice Juan 10, 26 y 27, vamos a ir rápidamente. Dice, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Los que no aún no escuchan la voz de Dios, los que aún no son sus hijos, cuando tú dices, es que Dios me habló, es que el Espíritu Santo me dice, es como, difícilmente lo creen, porque nunca lo han escuchado. Pero dice el versículo 27, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Juan 10, 27 dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Así que preocúpate si tú ya has aceptado a Jesús en tu corazón, si tú ya eres un hijo de Dios y no estás escuchando su voz. Porque aquí dice que sus ovejas oyen su voz. Y nos vamos a ir a Juan 15, 14 y 15. Y dice lo siguiente, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Dice, ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dicho. Es decir que nosotros no solamente escuchamos la voz del Espíritu Santo, sino que también Él constantemente nos está avisando lo que va a pasar. En alguna ocasión yo les decía que mi suegra estaba muy grave. Pues los médicos hablaban de que ella moriría. Y que en oración yo le dije a Dios una noche, le dije, Señor, tú no me has dicho lo que va a suceder con mi suegra. Y el Espíritu Santo me dijo Ezequías. Y yo no conocía la historia, pero la busqué en Google. Y era un rey donde le dice, prepara tus cosas porque morirás. Yo comprendí que la enfermedad sí era de muerte. Pero más adelante le dice, regresa con él y dile, tu oración ha sido escuchada y te serán agregados 15 años más de vida.
Yo recuerdo que me aferré a esa palabra y con esa palabra comenzamos mi familia y yo a orar por mi suegra. Poquito después mi suegra recuperó su salud, justo cuando ella se rindió en oración. Entre dormida y despierta le dijo: Dios, creo que me has abandonado. Después de haber estado como un mes en el hospital muy grave, un par de días después salió del hospital, se recuperó. Y hasta la fecha pues está bien. Entonces, ¿Dios habla? Claro, Dios aún sigue hablando y Él dice que nosotros somos sus amigos y que escuchamos su voz. ¿Quieres escuchar su voz? Comienza a buscarlo con todo tu corazón y dejarás de ser un extraño y te convertirás en su amigo y Él te dirá lo que está a punto de acontecer. Entonces, bueno, vamos a el versículo 18, 15-18. Después de que Él le ha dicho que sus generaciones estarán siendo esclavas por 400 años, pero le dice, después de esto saldrán con gran riqueza. Y pues en los tiempos de Moisés se cumple toda esta palabra. Poco más adelante vamos a hablar de ello. Dice en el versículo 18, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham. Imaginan a Dios haciendo un pacto con nosotros, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, y le comienza a decir todas las tierras que le dará. Y nos vamos a ir al capítulo 16. Dice que, recordemos que Sarai, su mujer, era estéril. Pero también recordemos que las palabras y las promesas no se las había dado aún a Sarai. Se las había dado a Abraham. Y muchas veces podemos cometer errores, grandes errores, cuando nosotros no estamos escuchando la voz de Dios. Dios puede tener planes, propósitos de bendición para nosotros y tener preparado algo muy grande, pero si nosotros no tenemos nuestro oído agudo al Señor, si nosotros no estamos escuchando su voz, podemos cometer errores. Por ejemplo, cuando tú vas y eliges esposo o esposa sin tomar a Dios en consideración, podemos cometer el error de ir y casarnos con la persona incorrecta, porque no escuchamos la voz de Dios. Por eso es muy importante, y que si estamos escuchando la voz de Dios, es importante que las voces externas no nos confundan y nos hagan hacer cosas que nos hagan dudar de las promesas de Dios. Y entonces en el capítulo 16 dice, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos porque era estéril. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham el ruego de Sarai, su mujer. Abraham sabía que Dios le había dado la promesa de tener hijos. Sin embargo, cuando su mujer viene con esta petición, pues él le hace caso, ¿verdad? Y dice que entonces, bueno, pues Abraham se llegó a la sierva Agar, y después de ahí obviamente todo se complicó, porque dice en el versículo 5, dice, y viéndose encinta, dice, entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Siempre que haya un tercero va a haber grandes problemas. Respondió Abraham a Sarai, he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Pero mientras ella huyó de su presencia, dice, y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto. Y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas?
Y ella respondió: huyo de delante de Sarai, mi señora. Le dijo el ángel de Jehová: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. También le dijo el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Y también le dijo: has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Pues aunque ella fuera una sierva, cuando ella se fue a estar a solas e hizo un clamor, Dios también la escuchó y también la bendijo y también le dijo lo que pasaría con sus generaciones. Después de todo, también eran generaciones de Abraham y también los bendijo. Y dice en el versículo 15: y Agar dio a luz un hijo a Abraham y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio a Agar, Ismael. Y era Abraham de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Pues sí, muchas veces este hombre ya de 86 años, muchas veces nos desesperamos porque vemos que nuestro milagro no llega y no llega y no llega, y a veces tomamos decisiones diferentes. Y nos vamos a ir al capítulo 17. Dice: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo. Serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Ya tenía ahora 99 años. Ya habían pasado aproximadamente 13 años. Cuando otra vez vuelve a venir Jehová y se encuentra con él y le vuelve a repetir su promesa, su bendición. Y mira que cuando nosotros tenemos un verdadero encuentro con Dios, nuestra vida es cambiada. Tanto que muchas veces hasta nuestro nombre es cambiado. Tanto que le dice: ya no será tu nombre Abraham, sino Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones por pacto perpetuo, por siempre, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. No sé si lo notas, pero cuando le dice por pacto perpetuo, está hablando hasta nosotros. Ya está hablando aquí de Jesús. Estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones por pacto perpetuo. Hasta hoy Israel es bendecido a causa de este pacto, y hasta hoy nosotros somos bendecidos a causa de este pacto. Dice: y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Y dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Y aquí le habla de la circuncisión. Dios hizo un pacto con ellos y ahora le pide que hay que circuncidarse. Dice: y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros y vuestras generaciones. Dice: el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Y en los tiempos de la antigüedad, en los tiempos de Abraham, el pacto era la circuncisión. Había que cortar esa parte del prepucio para ser llamados
sus hijos, ese pueblo, ese pacto que se hiciera vivo. Pero en los tiempos de nosotros ya no somos llamados a una circuncisión de carne. Pero ¿sabes cuál es nuestra circuncisión? El pacto que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Esa sangre que fue derramada, esa sangre preciosa que fue derramada en la cruz por nosotros. Ese es nuestro nuevo pacto. Y nosotros somos llamados a circuncidar, pero nuestro corazón, a venir a Dios en arrepentimiento. Dice, aquel que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Yo te lo puedo decir claramente. En Jesucristo, aquel que no tiene arrepentimiento en su corazón y no viene a los pies de Cristo, ha violado su pacto. Es decir, este no le pertenece a Jesús. Lo que hace que nosotros nos volvamos parte de su pueblo es, por nuestra parte, el arrepentimiento, aceptar a Jesús en nuestro corazón como Señor y Salvador. Y de parte de Él, su pacto, haber derramado su sangre por nosotros y haber pagado en la cruz por nosotros. Y esa es decisión de nosotros, tomar esa salvación o no. Y en el versículo 15 dice, y dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas ahora será Sara su nombre. Les fue cambiado su nombre, es decir, como si hubiera una nueva adopción, que te quitan el nombre viejo y ahora tienes un nombre nuevo, ahora tienes nombre de hijo. Y la bendeciré también y te daré de ella hijo. La bendeciré y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo. Y Sara ya de 90 años ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios, ciertamente Sara, tu mujer, te dará un hijo. O sea, lo estaba dudando de alguna forma, porque él ya tenía 100 años y ella 90. Dice, respondió Dios, casi 100 años. Dice, respondió Dios, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Dice, y en cuanto a Ismael también te he oído, he aquí le bendeciré, y saldrán 12 príncipes de él y engendrará una gran nación. Dice, mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz, por este tiempo el año que viene. Y acabó de hablar con él y subió Dios de estar con Abraham. Y entonces Abraham fue obediente y tomó a su hijo y él mismo y a todos sus siervos y a toda su gente y se circuncidaron. Fueron obedientes al Señor. Y aquí nos vamos a ir al capítulo 18. Dice, después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. 5. Y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Y aquí habla que les fue a preparar una gran comida, mandó matar un becerro tierno y mandó prepararles esa ofrenda de comida. Dice, y tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. ¿No te recuerda la palabra que dice que Jesús está a la puerta?
que si abres la puerta, entrará y cenará contigo y se quedará contigo. Así dice, ¿verdad? Que él estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Y le dijeron, ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escucha a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Es decir, Sara de 90 años ni siquiera tenía ya un periodo. Y aún algo más, dice, se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido, ¿tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo? Es decir, que siendo Sara de 90 años y prácticamente Abraham de 100 años, parece que ya no tenían intimidad. Porque si no, ella no habría dicho, si mi marido es ya viejo, ¿volveré a tener deleite? Entonces hasta en eso Dios obró, que ellos pudieran volver a tener deleite. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Y dice que Sara lo negó porque tuvo miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Pero aún así le concedió ese hijo, ¿verdad? Y aquí nos habla nuevamente de cómo Dios viene y nos cuenta sus planes. Y aunque habían pasado muchos años desde que Dios le había hecho la promesa por primera vez a Abraham de que le daría un hijo, se lo cumple. Yo no sé cuántos años haya pasado de que Dios te haya dado una promesa y te haya hablado y te haya dicho, te daré una sanidad, te daré un hijo, traeré a tus hijos a mi camino, traeré a tu esposo o a tu esposa a mi camino. Bueno, yo no sé lo que Dios te haya hablado, lo que te haya prometido. Y no sé si hayan pasado muchos años y en estos años tú te hayas desesperado y hayas dudado. Pero quiero decirte que cuando Dios da una palabra, Dios la cumple. Muchos años atrás, cuando yo iba comenzando con mi esposo, en una oración el Espíritu Santo me dijo, y te daré un hijo. Y yo recuerdo que me reí como Sara. Y dije, ay, pues yo no te estaba pidiendo eso. Pero bueno, y me alegré. Y comencé a pensar si estaría embarazada en ese momento o sería que iba a tardar tanto que Dios quería avisarme que Él me daría un hijo. Y pasaron 12 años para que yo me embarazara. Pero Dios cumplió. Aún a pesar de mis dudas, aún a pesar de mi desánimo, Dios cumplió su palabra. Y lo mismo quiero compartirte, que cuando Dios te ha dado una promesa, una palabra, tal vez no sea en el tiempo o en el instante que nosotros pensamos, pero Dios lo hace. Algunas promesas tardan más, algunas promesas tardan menos. Cuando yo le pregunté a Dios si Él tenía un hombre para mí, un esposo para mí, a pesar de yo estar alejada de Dios en ese tiempo, y Él me contestó en la Biblia 3 veces que sí tenía un varón para mí, tardó aproximadamente 6 meses. Algunas promesas llegan más rápido que otras, pero Dios es un Dios que no miente ni se arrepiente y que siempre cumple. Ahora, volviendo al tema de que nosotros como sus hijos escuchamos su voz y que Él nos habla de las cosas que están por venir, quiero que vayamos al versículo 16, donde dice, y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él.
Mira qué hermoso cuando Dios ya nos considera sus amigos, porque Él nos cuenta. Dice su palabra que Él nos enseñará lo que está oculto en la palabra de Dios, que Él nos enseñará sus secretos, que el Espíritu Santo nos hablará, que nos enseñará, que será nuestro maestro, que nos enseñará el camino. Y aquí podemos ver la palabra que leíamos hace un momento en Juan, donde dice, mis ovejas oyen mi voz, donde dice, ya no serás llamado mi siervo, sino mi amigo. Abraham fue el primer hombre que la Biblia registra como amigo de Dios, un hombre que amaba profundamente a Dios y fiel. Pero vean cómo Dios habla de él y dice, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. ¿Habrá Dios de encubrirte lo que va a hacer con tu familia, con tus hijos, contigo? Dios tiene diferente forma de hablarnos, a veces es al oído, a veces es por medio de la palabra, a veces es por sueños. ¿Y para qué Dios nos habla? Para que nosotros intercedamos. Ayer yo le platicaba a mi amiguito acerca de que en algún tiempo cuando yo estaba muy alejada de Dios, Dios me dio un sueño y me mostró la forma en que mi papá moriría, como él caía de rodillas y esta parte se le desprendía y yo comenzaba a gritar en el sueño, mataron a mi papá. Pero como estaba alejada de Dios, cuando desperté yo no me puse a interceder por mi papá. Y meses más tarde sucedió. Yo había olvidado el sueño, pero cuando eso sucedió, que yo le dije a Dios, Dios, dime que esto no es real, dime que esto es un sueño. El Señor me recordó el sueño y dije, esto ya lo había vivido antes. No había forma de que yo supiera que a mi padre le iban a hacer una cirugía y le abrirían esta parte y que después de eso moriría. Pero Dios a veces nos habla por medio de sueños. Cuando Dios ya tiene planes y propósitos para ti, aunque hayas estado alejado de Él, Dios tiene muchas veces las formas de hablarte. Dios a veces nos ha dado dones. Y aunque andes alejado y disperso, a veces Él se encarga de hacerte llegar mensajes por medio de personas, de sueños, de cosas. Y bueno, sigamos con esta palabra, ¿verdad? Que le dice, pues, no se lo voy a encubrir. Y entonces en el versículo 20 dice, entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra, según el clamor que ha venido hasta mí. Y si no, lo sabré. Cuando hay tanto pecado, cuando hay tanta maldad, también llega al oído de Dios. Dice, y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma. Pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Esto es lo que les digo. Cuando Dios te da una palabra y te dice algo que va a suceder, es justamente para que te pongas a orar, para que te pongas a interceder. No solamente para que, no es un chisme, algo que, ok, va a morir fulanito, va a pasar esto en la tierra. Es para que te pongas a orar, para que no suceda. Dice, y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad, destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él. Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Recuerdan que ayer hablábamos que ante toda cosa Dios es un Dios de justicia. Puede ser bueno, muy bueno, pero es un Dios justo. Y aquí Abraham estaba tratando de interceder por su justicia y decirle, si en todo este lugar hubiera 50 hombres
justos, no acabes con la tierra. Dice, entonces respondió Jehová, si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor de ellos. Recordemos que Abraham tenía una razón más para tener el dolor en su corazón sobre Sodoma. Y es que su sobrino vivía ahí. Su sobrino Lot vivía en ese lugar. Entonces así se va y dice que Abraham le replicó, bueno, o sea, humildemente te pido, bueno, si no encontrares 50, pero si encontrares 45. Y le dice el Señor, si encontrare 45, no lo destruiré. Bueno, Señor, tal vez no encuentres 45, pero encuentres 40. Por amor a los 40, no lo destruiré. Bueno, Señor, tal vez no encuentres 40, pero tal vez encuentres 20. Por amor a los 20, no lo destruiré. Y si encontrases 10, por amor a los 20, no los destruiré. Y Jehová se fue luego que acabó de hablar con Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Y hasta aquí nos vamos a quedar. Pues dice aquí que Dios habló a Abraham en diferentes cosas. Habló a Abraham de que le daría bendición, le habló de que le daría un hijo, le habló de que serían benditas sus naciones y le habló también de lo que habría de acontecer con Sodoma y Gomorra. Y hasta donde pudo Abraham, intercedió por ellos. ¿Sabes por qué te digo? De nada. ¿Sabes por qué te digo que hasta donde pudo? Porque nosotros como hijos de Dios podemos interceder. Pero después de todo, las personas tendrán que tener su propio arrepentimiento. Yo puedo darte esta palabra, decirte lo que la palabra de Dios dice, estar orando, intercediendo por ti. Pero será tu decisión. Porque ahí se fueron bajando hasta 10. Y aunque no te quiero hablar todavía de lo que pasa el día de mañana en la siguiente lectura, pero parece que no se encontraron ni siquiera 10 hombres justos en este lugar. Pero se encontró a Lot justo. Entonces, cuando Dios nos da una palabra, a nosotros nos toca interceder y creerle a Dios. Pues dice su palabra que cree tú y serás salvo tú y toda tu familia. Nos toca creerle por nuestra familia. ¿Quieres tú convertirte en un amigo de Dios? ¿Quieres dejar de ser un extraño para Él? ¿Quieres dejar incluso de ser uno de aquellos hombres que habitan en Sodoma llenos de pecado, llenos de cosas malas? Quiero decirte que por tus propias fuerzas difícilmente podrías dejar de llevar la vida que estás viviendo hasta este momento. Pero Dios puede ayudarte. Puedes dejar de ser un extraño para Dios. O más bien, que Dios deje de ser un extraño para ti y convertirte en un amigo de Dios. ¿Cómo lo hacemos? Aceptando a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Dice su palabra, con el corazón se cree, mas con la boca se confiesa. Acompáñame a hacer esta oración en voz alta para que dejes de ser un extraño y te conviertas en un amigo de Jesús y el Espíritu Santo comience a hablarte y tú comiences a escuchar su voz. Repite conmigo esta oración. Señor Jesús, en esta hora me arrepiento de todos mis pecados. Aun si mis pecados fueren como los de Sodoma y Gomorra, y has escuchado el clamor de todas las cosas malas que yo he hecho, de todas las equivocaciones, los errores y de todo lo malo que yo he hecho, por favor, perdóname. Perdona mi pecado. Hoy me arrepiento con todo mi corazón. Hoy te acepto como mi Señor y como mi Salvador. Hoy acepto el sacrificio que tú hiciste en la cruz.
Hoy te digo gracias por haber pagado en esa cruz por mí y darme salvación. Gracias por salvarme, Señor Jesús. Gracias por salvarme en esa cruz. A partir de hoy soy llamado tu hijo, tu hija. Paso de ser solamente la creación de Dios a ser un hijo de Dios. Y no solo quiero ser tu amigo, no solo quiero ser tu hijo, también quiero ser tu amigo. Permite que yo comience una amistad contigo. Permite que yo comience a escuchar tu voz. Yo quiero saber las cosas que van a acontecer. Quiero que uses mi vida para orar por mi familia. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Hoy sé que el día que yo parta de esta tierra, me iré contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Y siempre me imagino como globitos y aplausos cuando hacemos esta oración, porque dice su palabra que cuando los pecadores nos arrepentimos, hay una fiesta en los cielos. Dios está alegre por esta oración que hiciste. Si tan solo escuchaste la oración y no la repetiste, regrésale un poco al video y repite esta oración, que es la oración más importante que vas a hacer en toda tu vida. Porque a partir de esta oración eres llamado su hijo, eres llamado su amigo. También dice la palabra de Dios que Él nos dejaría al Espíritu Santo, que es quien va a estar hablándote constantemente al oído. Que al despertar vas a escuchar su voz, durante el día vas a escuchar su voz. Él te estará hablando de las cosas que habrán de suceder. Antes de terminar el video, permíteme orar por ti. Espíritu Santo, en esta hora nos ponemos aquí, Señor, venimos ante tus pies a decirte gracias por el sacrificio que hiciste en la cruz. Gracias por hacernos tus hijos y ahora tus amigos. Te pedimos que tu Espíritu Santo se quede sobre nosotros, que nos llenes con tu presencia y con tu Espíritu Santo, que renueve nuestras fuerzas. Háblanos, Señor. Si estamos aquí escuchando este video es porque tú tienes un plan y un propósito para nosotros. Háblanos, por favor, de ese plan y de ese propósito que tienes para nosotros. Háblale incluso a nuestros amigos, a nuestra familia, a nuestros hijos, de ese plan que tienes para nosotros. Pues no es una casualidad que estemos escuchando esta palabra. Padre, yo te oro por cada persona que escuche este video, que seas tú tocando su corazón, llenando su corazón y haciéndole entender que tú quieres cambiarles el nombre, que tú quieres hacer con ellos un nuevo inicio y darles las bendiciones de Abraham, darles las promesas de Abraham, porque todas las promesas de tu palabra son para nosotros. Y es tu voluntad bendecirnos, bendícelos, Señor. Que tu bendición esté sobre cada uno de ellos, Señor. Que tu gracia y tu favor esté sobre ellos. Que guardes constantemente su entrar y su salir. Y que les hables continuamente. Que a partir de hoy sus oídos, Señor, sean destapados. Abre sus oídos espirituales para que puedan escuchar tu voz. Abre todos sus sentidos espirituales. Quita cualquier venda que pueda haber en sus ojos. Esa venda espiritual que no les permite ver lo que tú quieres que vean. Que no les permite acercarse a ti. Señor, sé que hay personas que tienen grandes barreras que los dividen para que no puedan acercarse a ti. Caigan esas murallas en el nombre de Jesús en este momento. Caiga todo muro que te divide de Dios, que te divide de acercarse a Él, que te divide de poderlo tener como Señor y Salvador. Sean derribados todos los argumentos del enemigo que ha sembrado en tu mente y en tu corazón. Todas esas palabras de confusión que has escuchado acerca de la vida eterna. Si has escuchado palabras como que hay una reencarnación y que podemos venir a esta tierra varias veces, esa es una mentira del diablo. La derribo en este momento en el nombre de Jesús, con la palabra de que Jesús es el único camino, que Él ha ido a preparar morada para nosotros. En ninguna parte de su palabra dice que nosotros reencarnaremos. Esas son mentiras. Sean derribadas en el nombre de Jesús.
Si has escuchado cosas como que la naturaleza, que hay un ser supremo, pero que no es Dios, que no es Jehová, que no es Jesús. Mentiras y más mentiras. Dios es un Dios real que sigue haciendo milagros, que aún sigue haciendo sanidades, que aún sigue limpiándote, que está vivo y que está con nosotros. Declaro que a partir de hoy todas esas mentiras que el enemigo sembró en tu mente y en tu corazón son derribadas. Que a partir de este momento comenzarás a escuchar la voz del Espíritu Santo y podrás distinguir su voz entre cualquier otra voz. Que si has estado siendo atacado con voces de espíritus inmundos, de demonios, si estás escuchando, teniendo pensamientos de muerte, se llaman dardos del enemigo y vienen para destruirte. Si has tenido pensamientos suicidas, es el mismo diablo hablándote. En el nombre de Jesús, callo esas voces en tu oído, en tu mente, en tu corazón. Declaro que esas voces serán calladas y que a partir de ahora comenzarás a escuchar la voz del Espíritu Santo. Que después de haber recibido a Jesús en tu corazón, ahora el Espíritu Santo comenzará a hablarte y tú comenzarás a escuchar su voz claramente. Comenzarás a escuchar los planes que Él tiene para ti, los planes que tiene para tu familia, y a muchos de nosotros nos será revelado planes que hay para esta tierra, para que estemos orando e intercediendo. Así que en el nombre de Jesús yo declaro todos tus sentidos espirituales abiertos. Declaro que lo que te alejaba del Señor, lo que te dividía del Señor es quitado y removido. Todo aquello espiritual que te aparta del Señor, de poderlo seguir, es removido en el nombre de Jesús. Así que bienvenido. Bienvenido a ser llamado su hijo, su hija. Bienvenido a comenzar a recibir los beneficios de ser un hijo. Bienvenido a comenzar a escuchar la voz del Espíritu Santo. Ahí donde tú estás, clama al Señor porque Él escucha nuestro clamor. Y dile: bienvenido, Espíritu Santo. Bienvenido, Señor Jesús, a mi corazón. Bienvenido, mi Dios. Bienvenido. Dile que quieres escuchar su voz. Dile que quieres aprender a distinguir su voz. ¿Cómo podrás distinguirlo? Son pensamientos. Muchas veces su voz tal vez estés esperando o pensando que es una voz audible. Algunas personas lo han llegado a escuchar. Pero es un pensamiento tan fuerte que tú puedes distinguir que es su voz, que es Él hablándote. Aparte de eso, esa palabra que Él te ha dado se va a cumplir. Va a producir en ti fe, y muchas veces esa palabra se confirma con la Biblia. Muchas veces esa palabra llega a alguien más y te la vuelve a confirmar. Porque cuando Dios habla, nosotros escuchamos. Así que bueno, pues gracias por haberme acompañado en este video. Hemos orado en el nombre de Jesús. ¿Por qué oramos en el nombre de Jesús? Porque su palabra dice que el nombre de Jesús es el nombre sobre todo nombre. Es Jesús quien murió por nosotros en la cruz. Y porque también dice que todo lo que pidamos en su nombre y creyendo, Él nos lo dará. Así que yo termino el video, pero tú quédate adorando a Dios. Quédate hablando con Él y quédate escuchando su voz, que Él quiere hablarte. Así que pues bendiciones. Gracias por acompañarme. Nos vemos mañana a 4:44 de la mañana. Bendiciones.